Hola, soy Joe Martínez y quiero compartir contigo algo hermoso de la palabra de Dios. Pero antes que te cierres a algo de la Biblia, quiero que sepas lo siguiente. La gente no tiene problema en aceptar a Platón y Aristóteles, esos dos famosos griegos que estudiamos en las universidades y en la secundaria. Pero ¿sabías que de Platón solamente existen 49 copias de los manuscritos originales y de Aristóteles solamente 9 copias? La gente no duda de ellos. Pero qué casualidad, ¿no? Que si dudan de la Biblia y de la Biblia, existen 5.600 copias de los manuscritos originales. Es decir, la Biblia no tiene contrincante alguno que le llegue o se le parezca a su veracidad. Después de haber dicho esto, vamos a estudiar el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta es la parte donde Jesús les recuerda a sus discípulos que van a ser bautizados, y nada más y nada menos con el Espíritu Santo, que tiene un papel fundamental, clave en el libro de Hechos. Ahora mira lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso no te hace pensar que si eres de algún país donde está algún dictador, te has preguntado, ¿y qué va a pasar con este dictador? O sea, ¿dónde está Dios? Pero mira lo que dice el versículo 7. Y les contestó Jesús y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Para algunos que piensan que algunos dictadores se han colocado en puestos de autoridades y Dios está sorprendido, pues la Biblia nos enseña que todo está en control de Dios y toda autoridad es instituida por Dios, así no nos parezca. Te va a sonar sorprendente esto que te voy a decir, pero, pero Adolfo Hitler fue una autoridad colocada por Dios, permitida por Dios. Y vemos también en el faraón, que esclavizó a los israelitas por más de 450 años. Y de eso podemos hablar otro día, pero es importante que sepa que toda autoridad, como dice el libro de Romanos capítulo 12, es instituida por el Señor. Jesús le dijo, no les corresponde a ustedes. Y es que Cristo viene pronto y eso nosotros lo creemos y es el mensaje que nosotros tenemos que dar a todas aquellas personas. El preguntarnos el por qué esto, el por qué a ello o el por qué aquello no nos compete a nosotros. Lo que nos compete a la gente que ha creído en el Señor es predicar su palabra y hablar de Jesús, hablar de Dios. Ese es el mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos en un tiempo de dictadura y en un tiempo de dolor. El versículo 8 del mismo capítulo 1 del libro de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si usted lo sabía, pero Samaria era un lugar odiado por los judíos. Es decir, como lo que es para un demócrata un publicano, o para lo que es una persona madurista, lo que es una persona de la oposición. Y así, de manera diversas. Los judíos y samaritanos no se la llevaban. Sin embargo, Jesús le está diciendo, vayan a Samaria. Muchas veces nosotros queremos hablarle a la gente que nos simpatiza o son familias o amigos, pero no es lo que el Señor nos manda. Muy importante eso. Ahora miren este hermoso milagro. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sí? Sucede un hermoso milagro. Jesús asciende al cielo. Y ahora vamos a leer un poquito más los pasajes. Dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones
con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, caminó de un día de reposo, o camino de un día de reposo. Dice el versículo 13 al 14, y entrando y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos alegra saber esto, que María estaba allí y con sus familiares. ¿Y por qué el énfasis? No sé si lo sabías, pero María llegó a dudar de esta divinidad de Jesús y sus hermanos, a pesar de lo que tú y yo sabemos que ella escuchó por medio de un ángel. Y no nos sorprende, porque toda persona humana en algún momento de su vida llega a dudar. Leemos un poquito más, el versículo 15 al 20. Dice lo siguiente: en aquellos días se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí está hablando Pedro, y está hablando no precisamente por medio del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo no había llegado todavía. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome su otro oficio. Dice el versículo 21 al 22. Es necesario, pues, de estos hombres que haya estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fuera recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Como les decía, aquí el Espíritu Santo no había venido, esto fue una elección que los estudios nos hacen ver que una decisión de Pedro con un grupo de personas. No fue guiado por el Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta por algo más adelante. Dice el versículo 23 al 24, y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido. Dice el versículo 25 al 26. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, aquí terminamos el estudio, pero dejamos esto breve. ¿Por qué decimos que esto fue una decisión de Pedro y no fue guiado por el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Y segundo, dice que echaron suerte. No es la manera con que Dios trabaja. No echando suerte se selecciona un grupo de personas. Echando suerte, esta no es la forma como Dios guía a su pueblo. Creemos que Matías fue un buen hombre, pero no fue escogido por Dios. Hay muchas personas que son buenas y excelentes, pero no son escogidos por Dios. Y creemos que el hombre que fue escogido por Dios fue Pablo. Y Pablo nos muestra por medio del Espíritu Santo que tenía autoridad para decirlo. Simplemente dice la palabra del Señor, el mismo Pablo lo dice en Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, a través
de su Santo Espíritu. Esta es la manera que es guiado un apóstol. Así que Pablo es ese apóstol guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos mañana.